Hoy se sumergirá en una narración que puede convertir su visión de uno de los periodos más turbulentos en la historia bíblica, los 21 capítulos del libro de Jueces, revelados sin media palabras, sin adornos, con la crudeza que solo tiene la verdad. Permanezca hasta el último punto, porque garantizo que algo aquí te resonará profundamente. Israel recibió una orden clara, una misión sin margen de duda: ocupar la tierra prometida y erradicar completamente a los pueblos idólatras que habitaban allí. No fue solo un logro territorial, sino una batalla espiritual de proporciones eternas. Dios sabía el peligro: si los cananeos permanecieran, sus rituales depravados contaminarían los corazones israelíes, sus altares profanos desviarían la fe de los pueblos elegidos, y el pacto sagrado se reduciría a cenizas. Pero Israel ha vacilado. Dejaron las ciudades de pie, permitieron al jurado compartir el mismo suelo, eligieron la coexistencia con quien debería haber exterminado. Esta decisión aparentemente inofensiva tendría un precio muy alto. La tierra que debería ser un refugio de santidad se convirtió en un campo minado, donde con cada paso la fidelidad a Dios se tentación de la idolatría. Los altares de Baal surgieron como plagas, los puestos sagrados de Aserá criados en las colinas, y lo que se suponía que era puro adoración se convirtió en un mercado de dioses falsos. Los sacrificios abominables se convirtieron en rutina. La próxima generación no heredaría las promesas divinas, sino los vicios de los pueblos conquistados. La tolerancia de hoy se convertiría en la esclavitud del mañana. La paz momentánea daría paso a ciclos interminables de opresión y dolor. Si hubieran obedecido desde el principio, se habrían evitado siglos de sufrimiento. Pero Israel prefería la forma más fácil. Entonces, la historia que estás a punto de conocer no es solo un relato de guerras y héroes. Es un espejo de lo que sucede cuando un pueblo intercambia obediencia por conveniencia. Un círculo vicioso de rebelión, castigo y un Dios que, incluso traicionado, aún extiende su mano. Con la muerte de Josué, un vacío se estableció sobre Israel. El líder que los había guiado a través del Jordán, que vio las paredes de Jericó, se derrumbó. Ya no estaba entre ellos. Las tribus se extendieron por las colinas, ocupando ciudades conquistadas, pero la misión estaba incompleta. Los enemigos todavía se resistieron, al acecho en las sombras, listos para contraatacar. La tierra no era la suya por completo. Los cananeos mantuvieron obstinadamente sus posiciones. Fue entonces cuando los ancianos se reunieron, y una pregunta resonó como un desafío: ¿quién daría el primer paso? ¿Quién se enfrentaría a los cananeos de una vez por todas? La respuesta llegó como un decreto divino: Judá debería liderar. El Señor ya había entregado la victoria en sus manos. Los guerreros de Judá se prepararon. Espadas brillantes, escudos pulidos, fuertes lanzas, estaban listas para la batalla. Pero antes de partir, buscaron a sus hermanos de Simeón. Un pacto estaba firmado allí, sellado con sangre y honor: Simeón pelearía junto a Judá. Y Judá regresaba cuando llegaba el momento de que Simeón tomara su herencia. United, marcharon contra Boceque, una de las fortalezas más temidas de la región. La ciudad fue dirigida por Adoni-Bezek, un hombre cuya crueldad era legendaria. Su ejército estaba esperando, pero Judá y Simeón avanzaron como un huracán: balancear paredes, aplastar resistencia, diezmar a los soldados. El rey trató de escapar, pero fue capturado. Como castigo, sus pulgares y dedos fueron cortados. Humillado, arrojado al suelo, reconoció su culpa. Los 70 reyes habían sufrido el mismo destino con sus manos, condenados a migas debajo de la mesa de un tirano. Ahora recogió lo que había plantado. Llevado a Jerusalén, encontró su final. La victoria infló a los espíritus. Continuaron, atacando a Jerusalén, tomando la ciudad y reduciéndola a cenizas. Pero el viaje no terminaría allí. Los ojos de Judá se volvieron hacia las colinas de Hebrón, donde los descendientes de Anaca aún reinaban, imponiendo gigantes cuya presencia simple aterrorizaba a cualquier oponente. Pero Judá no regresó. Sesai, Aina y Talmai, los 3 líderes de los anaquines, cayeron bajo las espadas israelitas. Las sombras de los gigantes se disiparon y la ciudad fue tomada. Entre los logros, hubo un desafío inesperado: la ciudad de Debir, una vez conocida como consentimiento de Kiriate, resistido. Caleb, ya avanzado en años, pero aún con el fuego de un guerrero en su pecho, hizo un anuncio en el campamento: quien ganó escombros obtendría la mano de su hija Axa en C. Roasin.
El desafío atrajo la apariencia, y Otniel, un joven valiente del linaje de Caleb, se realizó. La batalla fue feroz, pero la ciudad cayó. Otniel recibió a Axa como esposa, y ella, astuta e intrépida, pidió más de un pedazo de tierra árido en el sur, pidió fuentes de agua, asegurando que su descendencia prospere. Mientras Judá y Simeón obtuvieron victorias, otras tribus fallaron miserablemente. Benjamín no pudo expulsar a los jebuses de Jerusalén, permitiéndoles permanecer allí como una espina. Manase, Efraín, Zabulón, Aser y Naptali dejan que los cananeos continúen entre ellos, cobrando impuestos, pero nunca los destruyen. Peor aún, los amoritos empujaron a la tribu de Da a las montañas, negándoles el derecho a la tierra que Dios les había dado. Los enemigos que deberían haber sido exterminados ahora crecieron como malezas, listos para sofocar la cosecha espiritual de Israel. La tierra no estaba completamente conquistada. El pueblo de Dios se había establecido en los valles, entre ciudades reconstruidas y altares de medio parto. Los ídolos aún se escondieron en las esquinas. Las tradiciones infiltradas a las costumbres paganas y las alianzas prohibidas se sellaron. El primer capítulo de esta nueva era no terminó con un triunfo rotundo, sino con una advertencia siniestra. La gente había comenzado bien, pero las semillas de desobediencia ya estaban plantadas. Pronto germinarían. El polvo de las batallas todavía se cernía sobre Canaán, pero algo más profundo cambió. La sangre derramó para conquistar ese aterrizaje ahora descansando sobre las vainas de las espadas. Las tribus se propagan, basadas en ciudades que anteriormente pertenecían a los enemigos. Los campos fueron arados, florecieron los viñedos, las carpas dieron paso a las casas de piedra. La tierra de esa leche de maná y mel era finalmente suya. Pero un veneno silencioso ya estaba corriendo en las venas de Israel. Fue entonces cuando apareció una figura imponente. El ángel del Señor bajó de Gilgal a Boquim, trayendo consigo una presencia abrumadora, como una tormenta a punto de colapsar. Su voz resonaba como un trueno: los sacé de Egipto, los traje a esta tierra, prometí a tus padres. Juré que nunca rompería mi pacto contigo. Pero no debes hacer pactos con los habitantes de esta tierra, si destruyes tus altares. ¿Por qué no me obedecías? Sus ojos ardían como fuego mientras miraba a esa gente. Ahora, sepa esto, no expulsaré a estos pueblos delante que usted. Serán como espinas en su espalda y sus dioses, trampas para usted. Un fuerte silencio cayó sobre la multitud. Los corazones estaban llenos de culpa. ¿Qué habían hecho? Permitieron que los cananeos permanecieran, sus altares malvados para pararse. Y ahora, esta negligencia tendría consecuencias amargas. El llanto se hizo cargo de Boquim. Hombres y mujeres se rompieron las túnicas, lloran, ofrecen sacrificios al Señor. Pero era tarde. El decreto ya había sido representado. La semilla de la rebelión fue plantada, y pronto serían frutas venenosas. Pasaron los días, y la generación que había presenciado los milagros de Dios se estaba borrando. Josué ya no estaba. Los ancianos que vieron al Señor abrir el Jordán, que presenciaron los muros de Jericó arruinados, partieron. Y luego surgió una nueva generación, una generación que no conocía al Señor. Caminaron por las ciudades que no conquistaron, recogieron frutos de árboles que no planearon, bebieron de cisternas que no cavaron. Y sin raíces, estaban obligados a perderse. Los hijos de Israel no tenían memoria de Egipto. No sentían el cálido viento del desierto para romper cuando las aguas del Mar Rojo se alzaban como paredes. No vieron, con sus propios ojos, las rocas de Jericó colapsan con el sonido de las trompetas. Sin el peso de la historia, sin la marca de los milagros grabados en sus almas, sus corazones se doblaron como una caña en el viento, no ante el Dios que los había liberado, sino ante los extraños dioses que infestaron la tierra. Los altares de Baal, que deberían haberse reducido a las cenizas, ahora estaban humeantes con sacrificios. Las estatuas de Astarote, que deberían haber sido aplastadas bajo los pies de los conquistadores, ahora recibieron incienso y lágrimas. El pueblo elegido, heredero de las promesas, intercambiaron el pacto con los más altos para los pactos con los demonios de Canaán. Y el Dios que los había sacado del horno de Egipto, que los había alimentado con maná en el desierto, que los había hecho marchar sobre ríos secos, ese mismo Dios volvió su rostro. No por debilidad, sino por justicia. No por indiferencia, sino por santidad.
Luego vino la ira. No como un rayo repentino, sino como la marea que ove lentamente, tragando todo a tu manera. Los guerreros que una vez temblaron cuando escuchó el nombre de Israel ahora avanzó con espadas desnudas. Los madianitas descendieron como langostas, saqueando los graneros. Los filisteos levantaron sus fortalezas en las fronteras. Los moabitas quemaron los viñedos y llevaron a los hijos de los hebreos. Las ciudades que Josué había conquistado ahora eran colinas de escombros. Los campos que Manaara Ceifara ardió en llamas. Israel, la gente libre, se había convertido en un esclavo nuevamente, no por manos extranjeras, sino por su propia infidelidad. Y fue entonces cuando comenzó el ciclo. Cuando las cadenas apretaron sus muñecas para sangrar, cuando el llanto de las madres llorando llenó las noches, cuando el hambre rodó los huesos como un animal hambriento, solo que Israel recordó. Solo entonces sus voces, ronca de desesperación, subieron al cielo como un lamento que resonó de los días de Egipto. Y Dios, el mismo Dios que había escuchado el gemido de sus padres en la tierra de la esclavitud, se inclinó una vez más. No porque lo merecieran, sino porque es misericordioso. No porque se hayan arrepentido, sino porque su fidelidad no depende de la nuestra. Él crió a los jueces. No hay reyes coronados con oro, generales no forzados en las academias de guerra, sino hombres y mujeres tomados del anonimato, ungidos por el Espíritu, marcado por la llamada divina. Otniel, el guerrero que trajo 40 años de paz con la espada de la justicia. Y el zurdo que con una daga oculta derribó a un imperio. Sangar, el granjero que con un puesto de bueyes aplastó la cabeza de los filisteos. Cada uno de ellos, una señal de que Dios no había abandonado a su pueblo, incluso cuando su pueblo lo había abandonado. Pero la memoria humana es frágil. Gratitud, fugaz. Tan pronto como cayó el último enemigo, tan pronto como las últimas heridas se curaron, Israel volvió a doblarse nuevamente. Los altares de Baal fueron reconstruidos. Los sacrificios a los demonios se reanudaron. Y la ira de Dios, como un fuego que nunca borra por completo, se quemaría nuevamente. Esta vez el castigo provino de las manos de Jabim, rey de Canaán. Pero el verdadero terror tenía un nombre, Sisera. Su ejército era una máquina de guerra, 900 autos de hierro, blindados e implacables, aplastando todo en su camino. Durante 20 años, Israel vivió bajo la bota de Canaán. Las ciudades fueron saqueadas. Jóvenes, arrastrados como ganado. Las mujeres, violadas. La gente de Dios, una vez temida, ahora se esconde en cuevas, temblando como animales acosados. Hasta que, en medio de la oscuridad, una voz se levantó. No de un palacio, no en un campo de batalla, sino bajo una palmera, entre Ramá y Betel. Débora, profetisa, juez, la mujer que habló y Dios respondió. Los israelitas se le acercaron a ella en busca de justicia, y allí, a la sombra de las hojas, escuchó el grito del cielo, llamadas de barca. Reúna a los hombres. Le daré a Sisera en sus manos. Cuando llegó el guerrero de Napoli, Débora no le ofreció dulces palabras. Lo miró a sus ojos y le dio una orden que pesaba como protagonista: el Señor, el Dios de Israel, te envía, ve, reúne en Tabor 10.000 hombres de las tribus de Naptali y Zabulón. La barca sintió que el miedo asciende por la garganta. 900 autos de hierro. Un ejército que ya había aplastado a Israel innumerables veces. Si estás conmigo, lo haré, dijo, pero si no voy, no lo haré. Débora no parpadeó. Iré contigo, dijo, pero el honor de esta batalla no será tuyo. El Señor venderá a Sisera en manos de una mujer. La llamada fue realizada. 10.000 hombres, armados más con desesperación que con confianza, subieron al monte Tabor. Baixo, en el valle, el ejército de Sisera avanzó como una tormenta. Los autos de hierro hicieron temblar la tierra. El polvo se subió a columnas gruesas, tragando el sol. El comandante cananeo sonrió. Para él, esa sería otra victoria fácil. Pero Sisera no sabía que ese día el Dios de Israel había descendido a la batalla. El cielo, hasta entonces una capa de bronce sobre la tierra sedienta, de repente se arrastró en una furia divina. No eran gotas tímidas, sino una inundación torrencial, como si los depósitos celestes hubieran sido abridos por manos invisibles. El agua se derrumbó en cascadas furiosas,
convirtiendo el valle seco en un pantano traidor. Los autos de hierro de Sisera, esos monstruos que aplastaron las esperanzas debajo de sus ruedas, se hundieron en el barro, atrapados como bestias en trampas para cazadores. Los caballos remediaron en pánico, patinando en vano, mientras los guerreros. Los cananeos apenas podían levantar sus armas, arrastrados por el peso de los poncotes empapados. Fue entonces cuando Débora, de pie en las rocas de Tabor, levantó su voz como una trompeta de guerra: «Levántate, barca. Este es el día en que el Señor le entregó a Sisera a tus manos». Su grito cortó el aire como una espada, y el corazón de Israel pulsó como uno. Los 10.000 hombres, que momentos antes de temblar de miedo, cayeron por la pendiente como una avalancha de venganza. Ya no eran pastores o campesinos, eran la mano de la justicia divina. El valle resonó con el sonido de las espadas, el truco de los cascos, los gritos de los cananeos sorprendidos. La batalla que debería ser una masacre se ha convertido en un baño de sangre, pero no en la de ellos. Sisera, la invencible, vio a su ejército colapsar como arena entre sus dedos. Los autos, una vez su orgullo, ahora eran tumbas de metal. Los hombres, entrenados para sembrar el terror, corrían como ratas en un barco que se hunde. Él mismo, el comandante que se rió de las oraciones de Israel, sintió que el hielo de la desesperación trepó por la columna vertebral. Con un salto desesperado, abandonó su auto atascado y huyó a pie como un cobarde. El desierto se tragaría sus pasos, pero no su vergüenza. Agotado, cubierto de barro y sudor, tropezó en Everscamp, el Eneu, un hombre que, por conveniencia, tenía paz con Jabim. Entre las carpas, se movió una figura, Jael, la esposa de Geber. Sus ojos, tan serenos como el desierto al amanecer, se establecieron en el fugitivo. «Entra, señor», llamó, con una voz que era miel y veneno. «No tengas temas». Sisera, cegada por la fatiga, no vio la trampa. Entró en la tienda como un cordero para el matanza. «Dame agua», arregló, colapsando sobre las pieles. Pero Jael no era un sirviente, era un juez secreto. En lugar de agua, le trajo leche caliente, espesa como sangre, y le sirvió con manos que no entrenaban. Mientras él bebía ávido, ella lo cubrió con una capa, como una madre que empaca a un niño para dormir eterno. «Quédate en la puerta», murmuró Sisera, ya un poco durmiendo. «Si alguien pregunta, dice que no estoy aquí». Entonces sus ojos se cerraron. Jael permaneció inmóvil, escuchando el fuerte aliento del tirano. Cada latido de su corazón era un tambor de guerra. Ella lo sabía. Sabía de pueblos quemados, violaron las hijas, los hijos arrastrados como esclavos. Sabía que el hombre era la encarnación de la maldad que abrumaba a su pueblo. Y él sabía anteriormente que Dios no elige espadas para todas sus batallas. Con pasos más ligeros que una sombra, tomó una carpa y una estaca de martillo. Se acercó. Un golpe. Un chasquido húmedo. La estaca perforó el templo de Sisera, girando en el piso como un hito desastroso. Su cuerpo se estremeció, conmocionado por un espasmo final, y luego, silencio. El terror de Israel yacía allí, no por legiones, sino por una mujer, una tienda de campaña y justicia de un Dios que no olvida a sus hijos. Cuando llegó la barca, todavía con la espada sangrienta y el aliento corto de la persecución, Jael lo estaba esperando en la entrada. «Ven», dijo ella, «te mostraré el hombre que estás buscando». En el interior, el cuerpo de Sisera estaba estirado, la estaca como una corona macabra en su cabeza. La barca no tenía que preguntar. El Señor había hablado. Y el Señor había cumplido. La noticia se extendió como fuego en paja seca: Sisera estaba muerta. El ejército cananeo, ya desmoralizado, cayó como humo en el viento. Jabim, su rey, fue cazado como un animal y destruido. 20 años de opresión se rompieron en un día. 40 años de paz nacieron de la sangre derramada en el valle de Quisom. Y luego Débora, la profetisa que convirtió la oscuridad para convertirse en luz, se levantó ante la gente. A su lado, Barque, el guerrero que había aprendido que la victoria no pertenece a los fuertes, sino a quienes confían. Y juntos, cantaron una canción que no era solo una celebración, fue una advertencia, un espejo, una profecía. Alabado al Señor, porque los príncipes han aumentado, y la gente se ofreció voluntariamente. Su voz, poderosa como trueno,
recordaba la batalla no como una hazaña de los hombres, sino como el dedo de Dios escribiendo en el libro de la historia. No fueron las espadas de Zabulón o Naptali quien te dio la victoria, sino el Señor, quien barrió a los enemigos con una inundación y entregó a Sisera, a una mujer. Ella no perdonó a los cobardes. ¿Por qué estabas entre las rutas, escuchando los susurros de los rebaños, oh Rubén? ¿Por qué Gilead permaneció al otro lado de Jordania? ¿Por qué Dan se agachó con sus barcos y Aser, junto al mar, como un espectador indiferente? Sus palabras fueron látigos. Israel no los había necesitado. Pero tu ausencia sería recordada. Y luego, el clímax, bendito sea Jael, entre las mujeres. Bendecidas sobre las mujeres de las tiendas. Pintó la escena con palabras vivos, la leche caliente servida con una sonrisa, el sueño del tirano, el golpe correcto. Entre sus pies, se dobló, cayó, Jaceu, donde se inclinó, se cayó. La gente podía ver la estaca, escuchar el ruido sordo del cuerpo, sentir el peso de la justicia. Pero la canción no terminó en triunfo. Se giró hacia la ventana de una reina, donde esperaba una madre en vano. ¿Por qué el auto de mi hijo también? ¿Por qué toman las ruedas de su carruaje? Las damas murmuraron dulces mentiras, él está compartiendo el botín, una o dos mujeres para cada guerrera, mientras que el cuerpo de Sisera ya se pudrió en el piso de un tendaque. Así que todos tus enemigos perecen, oh Señor. Rugió Débora. Pero los que te aman, brillan como el sol en tu fuerza. El viento tomó sus palabras. La gente guardaba silencio, con el peso de la verdad en sus hombros. Dios les había dado victoria. Pero la lección fue clara cuando el sol que ahora bañaba las colinas, la fidelidad es el precio de la libertad. 40 años. 40 primavera donde los niños jugaron sin miedo, los campos florecieron sin ser saqueados, los altares se quemaron solo para el Dios de Israel. Pero el corazón humano es un traidor. Con el tiempo, la canción de Débora se ha convertido en una leyenda, un eco distante. Los altares de Baal vuelven a comerlo. Los sacrificios a los dioses extranjeros mancharon la tierra nuevamente. Y cuando el pacto está roto, la justicia no duerme. Esta vez, el castigo surgió como una plaga. No con espadas, sino con dientes. Los madianitas descendieron sobre Israel como saltamontes, un ejército innumerable sin rostro. No necesitaban derrocar a las paredes, devoraron todo. Esperaron la cosecha, el momento en que el sudor de Israel se convirtió en esperanza. Entonces, como una nube de destrucción, avanzaron. Cameles a los miles, hombres como lobos, ardor, pisoteo, tomando todo. Los graneros, vacíos. Los campos, cenizas. La gente esquelética del hambre estaba escondida en cuevas como animales acosados. Y así, el ciclo se reanudó. Porque cuando un pueblo olvida a quien lo liberó, incluso el recuerdo de la libertad se convierte en una cadena. El piso temblaba bajo los pies de Gideón. No fue el viento que sopló por las colinas de Manasse, ni el cambio de distancia de los cascos de los camellos del medio. Era algo más profundo, la certeza fría que el Dios de sus padres no solo hablaba, sino que actuaba. Esas palabras, susurradas en la oscuridad por las bocas enemigas, eran como brasas estresadas en su alma. Dios lo entregó en sus manos. No fue un sueño. No fue una locura. Era la voz del muy alto resonante incluso en las pesadillas de los opresores. Regresó al campamento con el fuego de un hombre que ya no dudaba. Los 300 no eran un ejército, eran una cuchilla. Cada uno había sido elegido no por la fuerza de sus brazos, sino por la vigilancia de sus ojos, hombres que, incluso de rodillas para beber, mantenían sus sentidos alertos. Hombres que no se inclinaron ante el miedo pero lo dominaron. Gideón los observó a la luz de las antorchas, caras marcadas por el sol, las manos que llaman al trabajo. Se ve ardiente con una nueva llama. No había armadura brillante, ni espadas forjadas en Damasco. Solo ellos. Y solo él. La estrategia que Dios le reveló no era de reyes, sino de un Dios al que le gusta humillar al excelente. Divídalos en 3 compañías. Le da a cada una trompeta, un lanzador vacío y una antorcha dentro del lanzador. Los hombres se miraron, confundidos. ¿Trompetas? ¿Llamas? ¿Contra un mar de cuchilla y flechas? Pero Gideón ya no cuestionó. Lo sabía.
La noche fue gruesa cuando cayeron en silencio por el valle. Los par medio durmieron, seguros en su superioridad numérica. Sus camellos se reanudaron como bestias somnolienta. No había luz de luna, solo la oscuridad y el aliento caliente del desierto. Luego, a la señal de Gideón, los 300 rompieron los lanzamientos. El sonido era como un rayo de rayo que rasgaba el cielo. 300 antorchas estallaron en llamas, iluminando la noche como si el mismo infierno hubiera abierto. 300 trompetas sonaron al unísono, un rugido sobrenatural que resonó en las colinas. Para el Señor y para Gideón. El grito se levantó, multiplicado por voces que parecían provenir de todos los lados. Los murmedios se despertaron en pánico, tropezando entre sí, espadas dibujadas contra sombras. «¡Estamos atacados! ¡Son miles!». El terror es contagioso. Y cuando un ejército está podrido adentro, solo un empujón para que baje. Se volvieron contra los otros. Las flechas volaron a ciegas, cortando su propia carne. Los camellos, asustados, pisotearon a sus dueños. El campamento se convirtió en un torbellino de gritos, sangre y fuego. Los 300, bienes raíces en las laderas, asistieron a la obra de Dios, no con espadas, sino temerosas. El miedo que había plantado en los corazones de los enemigos. Cuando nació el sol, el valle de Jezreel era un cementerio de ensueño roto. Los madianitas, una vez innumerables como la arena, ahora huyeron como ratas, perseguidas por las tribus de Israel que, cuando vieron la victoria, dejaron sus escondites con hoz y palos. Gideón no tuvo que levantar un dedo. Dios había luchado por ellos. Pero la historia no termina aquí. Porque la mayor batalla de Gedeón no fue contra los madianitas. Estaba en contra de la memoria corta de su gente. Cuando el polvo cayó y las canciones de victoria resonaron, Israel una vez más arrodilló, no antes de Baal, sino antes del oro. «Danos un rey, Gideón. Nos has salvado, nos gobierna». Se olvidaron tan rápido. Olvidaron que la victoria no había venido de un hombre, sino del Dios que elige a los débiles para confundir a los fuertes. Gideón, sabio de dolor, rechazó la corona. «Ni yo ni mi hijo reinaremos sobre ti. El Señor reinará». Pero el hombre que derribó altares y ganó ejércitos con pótulas y trompetas tropezó al final. Porque incluso los héroes están hechos de arcilla. Tomó el oro del botín, el oro que debería ser consagrado a Dios, e hizo un efod, una pieza sagrada. Y la gente, ansiosa por algo tangible para adorar, fue ante él. No era Baal. No era un ternero. Fue peor, era una idolatría disfrazada de piedad. Por lo tanto, la paz que Gedeón había conquistado solo una generación. Porque cuando un pueblo intercambia la voz de Dios por cualquier cosa, incluso por un símbolo de él, la esclavitud regresa. Solo esta vez, no son los pares de los pares los que los encadenan. Es el corazón mismo. La victoria no vino con una espada de espadas, sino con el aliento de una trompeta. No fue la fuerza de los brazos lo que rompió a los madianitas, sino a la voz de un Dios que habla a través de la debilidad. Gideón, el hombre que se escondió en el avión, ahora corría por delante de sus 300, no como general, sino como un instrumento. Cuando sus rodillas tocaron la tierra, no estaba por agotamiento, sino por adoración. Allí, en el polvo del desierto, entendió, la batalla ya se ganó incluso antes del primer grito. Y luego lo imposible se convirtió en una estrategia. No espadas, sino trompetas. No hay armadura, sino flamas de barro. No es un ejército, sino una sombra que se multiplicó en el miedo a los demás. Cuando la primera nota arrancó el silencio de la noche, no fue un llamado a la guerra, fue un veredicto. Los madianitas se despertaron para no pelear, sino para destruirse a sí mismos. Sus propias manos, guiadas por el pánico, hicieron el trabajo que 1000 espadas no harían. El valle se llenó de gritos, no dolor, sino locura. Corrieron, golpearon, cayeron, y cada golpe que estaban fuera de sí mismos. Ese no era un ejército siendo derrotado, era orgullo ser aplastado bajo sus propios pies. ¿Y Gedeón? No se detuvo. No cuando el Jordán fue teñido rojo con aquellos que intentaban escapar. No cuando las tribus de Israel, finalmente despertaron, se unieron a la caza como lobos hambrientos.
No cuando los príncipes de Midian, Zeba y Salmuna fueron arrastrados como trofeos. No se detuvo, porque la victoria no es un punto final, es una prueba. Dios no había dado un innumerable ejército para ser detenido por el cansancio o el hambre. Pero Israel se olvida rápido. Supote y Penuel, ciudades de sus propios hermanos, cerraron sus puertas y sus corazones. ¿Has capturado a Zeba y Salmuna? Se burlaron, como si la fe se midiera por cadenas ya falsificadas. Gedeón no suplicó. No discutió. Solo prometió, y cuando un hombre hablado por Dios hace una promesa, hasta que las piedras temblaran. Las espinas del desierto no eran solo castigo, eran un espejo. Aquellos que se negaron a alimentar a los hambrientos ahora disfrutaron de su propia traición, bloba y blo. Y cuando Zeba y Salmuna cayeron ante él, no fue por venganza, sino por justicia. Eran como tú, dijeron los kings, como si el parecido fuera una armadura. Pero Gedeón no luchó por los reinos, luchó por los hermanos. Y cuando se redujo su espada, no fue un hombre que mató, sino un juez que realizó la sentencia de un Dios que no tolera la sangre derramada en vano. Israel luego cometió su error más antiguo, confundió al liberador con el trono. Nos gobernarás, lloraron, ofreciendo una corona donde solo debería haber altares. Gedeón se negó, no humildad, pero por memoria. Él sabía, un rey de carne es un ídolo en formación. Pero la gente insistió en adorar algo. Y cuando el oro del botín se transformó en epod, no era un símbolo el que se levantó, sino un ternero con otra cara. Una vez más, intercambiaron lo invisible por lo tangible. Una vez más prepararon el camino para la esclavitud. La siguiente paz fue un suspiro entre tormentas. Gideón envejeció, multiplicó a los niños, y cuando murió, tomó consigo el último recuerdo de quienes los habían liberado. Israel, un huérfano de la memoria, recurrió a Baal cuando un amante traicionado regresa a los brazos que lo sofocan. Y en el vacío que Gideón dejó, el veneno que siempre crece donde se olvida a Dios ha brotado, la ambición de un hijo bastardo. Abimelech no nació para Harán, nació para Usurp. Mientras vivían sus hermanos, vio obstáculos. Cuando ella respiró, él vio un trono. Y con el oro robado de los altares de Baal, qué ironía, el dinero de la idolatría al financiar más idolatría, compró lealtades y contratos de sangre. 70 hermanos, una piedra, un golpe. La traición no solo fue contra la carne, sino contra la propia idea de Israel, un pueblo donde la herencia no se mide por el linaje, sino por la fidelidad. Solo Jotao escapó. Y desde la cima de Gerizim, donde una vez se proclamaron las bendiciones, gritó una parábola que resonaría como un lamento: los árboles, cansados de la fruta, coronaron la columna vertebral. Y la columna vertebral, que no ofrece nada más que heridas, prometió Sadou. Israel una vez más eligió lo que quema. Abimelech no sería el rey, sería una herida. Y como todas las heridas, solo dolería hasta que el cuerpo finalmente lo rechazara. Para el Señor, lo cumplen. Pero concédeme solo esto, déjame llorar mi virginidad durante 2 meses, mis compañeros y yo, sobre las colinas. Así que me arrepentiré de lo que nunca supe. Y Yeptá, con un corazón roto entre la ley y el amor, consintió. Su hija, la primogénita, la heredera de su victoria, se convirtió en el precio de un voto apresurado. Durante 2 meses, las colinas de Gilead resonaron con el lamento de las mujeres jóvenes que lloraron no solo una vida decaifada, sino el futuro que nunca sería. Y cuando se ha agotado el tiempo, Yep cumplió su palabra. El fuego consumió lo que era más precioso, no por la espada del enemigo, sino por la mano de un padre que, en su ferviente búsqueda de redención, olvidó que Dios no requiere sacrificios humanos, sino corazones rotos. La historia de Yep no es solo una victoria ramificada, sino un espejo. Israel gritó por un líder. Y Dios le dio un hombre marcado por el rechazo, al igual que las personas que representaba. Un hombre que, como la nación, lleva las cicatrices de sus propias elecciones. Y así, después de la batalla, Yepté gobernó a Israel durante 6 años, no como un rey, sino como un juez cuyo legado sería una sombra y luz para siempre, la liberación de un pueblo, paga con la sangre de un inocente. Pero el ciclo no se rompe. Después de que Yeptá llegó Isa de Belem, quien juzgó a Israel durante 7 años. Un hombre cuyos 30 hijos y 30 hijas, casadas afuera y traídas del exterior, parecía sellar una era de paz. Pero la paz en Israel era como la arena entre los dedos,
cuanto más se apretaba, más escapaba. Luego, Elom, Zabulonita, gobernó durante 10 años, y después de él, Abdom, hijo de Hilel, la piratonita, por 8. Hombres cuyos nombres apenas resuenan en la memoria, porque Israel hizo una vez más lo que era malvado a los ojos del Señor. Y luego vino la oscuridad oscura. Los filisteos, como una tormenta del mar, apretaron su asedio. Durante 40 años, oprimieron a Israel, aplastando su dignidad, robando su cosecha, convirtiendo a los hombres libres en sirvientes. La gente, que ya había intercambiado a Dios por ídolos, ahora vio a sus hijos cegados, uno por uno, ya que Sansón estaría cegado más tarde, no por la espada, sino por la traición de sus propios ojos. Lloraron, por supuesto. Siempre lloraban. Pero esta vez, el silencio de Dios parecía más largo, más pesado. Como si el cielo esperara algo más que palabras. Hasta que, en Zora, entre los campos de Dan, nació un niño. Su nombre sería un rompecabezas, Sansón, pequeño sol. Pero desde el útero, fue consagrado. Nazireu. Separado. Sin vino, ninguna cuchilla tocaría su cabeza, porque el Espíritu del Señor ya se cernía sobre él como una llama invisible. Sus padres, Manoa y su esposa, no entendieron completamente lo que Dios estaba tejiendo, pero sabían una cosa, este hijo no solo les pertenecía. Pertenecía a Israel. Y un día, pertenecería a la historia. Sansón creció, y con él, su una fuerza que no provenía de los músculos, sino de un voto. Una fuerza que no era tuya, pero tomó prestada. Y al igual que Israel, él jugaría con el fuego. Despreciaría los límites. Me encantaría lo que destruyó. Y al final, al igual que las personas que representaban, descubrirían demasiado tarde que la verdadera fuerza no está en la derecha, sino para permanecer vinculada a la que las rompe por nosotros. Este es el momento en que la promesa choca con pasión. Samsón no pidió permiso. No consultó a los ancianos, ni siquiera a sus padres. Exigió, vi a una mujer en Timná, de los estúpidos. Tómelo por esposa. Las palabras salieron como un pedido, no como una solicitud. Su padre, Manoa, dudó, no por la hija de los enemigos, sino por el pacto que ella representó. No hay una mujer entre las hijas de tus hermanos o en toda nuestra gente, ¿que tomarás una esposa de los filisteos incrustados? La pregunta era una advertencia. Un último aliento de sabiduría antes de que su hijo se hundiera en lo que Dios había prohibido. Pero Samsón no quería escuchar. Tómelo, porque ella me agrada. 3 palabras que sellaron su destino. No fue amor. Era el deseo. No fue una elección. Era la esclavitud disfrazada de libertad. Y así, como un río que rompe sus orillas, arrastró a sus padres con él, bajando a Timná, donde la trampa ya estaba armada. Lo que no sabía era que Dios ya estaba tejiendo su estrategia en las sombras. La elección de Samsón no fue solo una rebelión, fue el primer movimiento de una guerra que ni siquiera entendió. Porque cuando un hombre guiado por la carne es llevado por la carne, incluso sus errores tienen un propósito mayor. Los filisteos no eran solo enemigos. Eran piezas en el tablero de Dios. Y Samsón, el nazireo consagrado, estaba a punto de encontrar que las corrientes que rompen las corrientes también pueden forjar grilletes. Mientras caminan por el camino polvoriento, el león corre hacia el acecho. No es una bestia común. Es una señal. Una advertencia. Una prueba. Y cuando Sansón lo rasga con sus propias manos, como si fuera un cordero, el Espíritu del Señor desciende sobre él con una violencia que lo hace temblor. La fuerza no es tuya. Nunca lo ha sido. Es un préstamo. Un fuego que puede consumir tanto al enemigo como al que la puerta. Pero él no entiende. Aún no. Al llegar a Timná, la mujer filistina se convierte en ella. Y con ella viene la invitación al banquete, una fiesta que en realidad es un campo minado. 30 compañeros, 30 filisteos, 30 pares de ojos que lo miran, calculando, esperando el momento para humillarlo. Danos un rompecabezas, desafían, como un juego. Sansón se ríe. Aceptado. Después de todo, él es fuerte. Invencible. O eso cree. Desde el comedor llegó la comida,
y desde el fuerte salió dulzura. Las palabras salen como un trofeo. Pero los filisteos no son tontos. Tienen 7 días. Y una novia dispuesta a traicionar. Y así, entre risas y vino, la trampa se cierra. La mujer que deseaba se convierte en el cuchillo en su espalda. Si no declaras el rompecabezas, te quemaré la casa de ti y tu padre. La amenaza es clara. Traición, inevitable. En el 7º día, antes de que el sol se ponga, Sansón descubre que incluso los secretos más poderosos se pueden comprar por 30 plántulas de ropa. La ira que explota en él no es solo un hombre traicionado. Es la furia de un consagrado quien olvidó su consagración. ¿El espíritu lo abandona? No. Lo usa. Sansón desciende a Ascalón, mata a 30 hombres, se quita la ropa y arroja el botín al pie de los traidores. Aquí está la respuesta de mi rompecabezas. El mensaje es claro: quien juega con Fire Burns. Quien desafía a una Nacire muere. Pero la victoria sabe a cenizas. La mujer que quería se le da a otra. El orgullo que lo movió lo hace vacío. Y cuando regresa a casa, Samson ya no es lo mismo. No porque perdiera una batalla. Porque descubrió demasiado tarde que la verdadera guerra no es contra los filisteos, está contra sí mismo. Y lo peor está por venir. Gaza. No como un conquistador, sino como un hombre que todavía no entendía que sus mayores batallas no se libraron en los campos de la guerra, sino en los laberintos de su propia alma. La ciudad de los filisteos, fortificados y orgullosos, albergaba más que muros y soldados. Ella la albergó. Delila. Un nombre que sonaría como una maldición en los labios de la historia, pero en esos días, era solo un suspiro en los oídos de Sansón. Su cabello, negro como la noche sin luna, sus ojos, profundos y pozos de secretos, no vio la trampa. Solo vio el deseo. Y el deseo, cuando no está dominado, es el caballo de Troya donde entran todos los ejércitos enemigos. Tú. Los líderes filistinos no necesitaban espadas. Fue suficiente para una bolsa de plata, 1100 monedas, y una pregunta sutil: descubre de dónde proviene su fuerza y cómo puede dominarse. Dalila aceptó el trato. No por ambición, sino porque el corazón humano es un territorio traidor, a veces la lealtad se vende al precio de un beso. Sansón, sin embargo, no sospechó. Él, que había rasgado leones y ejércitos triturados, ahora estaba atado para cuerdas húmedas de lino. Nuevos lazos, para tejidos entrelazados en el telar. Cada vez, lo despertó con un grito falsamente aterrorizado: los filisteos vengan a ti, Sansón. Y cada vez que se liberaba como si fuera un juego, riéndose de la fragilidad de aquellos que se atrevieron a arrestarlo. Si me atara con 7 trenzas de mi propio cabello, entonces sí, sería débil, bromeó, seguro de que incluso los cielos no podían romperlo. Pero Delila no jugó. La 7ª vez, mientras dormía, Axaustofloth, agotada consigo mismo, llamó a los hombres ocultos. Cortaron sus 7 trenzas, el símbolo de su voto, el sello de su fuerza. Y cuando Samsón se despertó, no fue con un rugido. Fue con un gemido. Saldré como los otros tiempos y lo dejaré de deshacer. Pero el Señor ya se había alejado. Los filisteos lo agarraron. Sus brazos, una vez columnas de fuerza, ahora se solían. Sus ojos, que ardían como brasas, estaban borrosos de incredulidad. Se rasgaron los ojos, no para ver, sino para ver solo la oscuridad de su propia caída. Y lo llevaron, encadenado, para moler los granos en la cárcel de Gaza, como un buey de carga. El hombre que había sacudido imperios ahora giraba el molino, sus músculos se redujeron a la servidumbre. Su gloria, polvo. Pero la historia no termina donde piensan los cobardes. Los filisteos, ebrios de victoria, decidieron celebrar. Se reunieron en el templo de Dagón, su dios de los peces y mentiras, para ofrecer un sacrificio al ganador. Y, como trofeo, trajeron a Sansón. Que los ciegos se diviertan a la multitud. Se rieron, colocándolo entre las columnas que soportaron el edificio. Su cabello, ahora corto, comenzó a volver a crecer. Y con ellos, algo más. Delila no estaba allí. Ninguno de los que lo traicionó se atrevieron a enfrentar su cara desfigurada. Pero Sansón olió el aceite en los pilares, el peso de las cadenas en sus muñecas y lo mismo de todo.
La presencia de un Dios que no lo había abandonado, incluso cuando se había abandonado. Le pidió al joven que lo guiara: déjame tocar las columnas que apoyan la casa. Las manos, insensibles y temblorosas, encontraron la madera. Y luego, por última vez, Sansón rezó. No por venganza. No para la gloria. Pero para un fin valió la pena todas sus caídas. Señor Dios, recuérdame. Fortalece, solo esta vez, oh Dios, para que a la vez se vengue de los filisteos en mis dos ojos. Y empujado. El templo se derrumbó en un rugido de piedra y fuego. 3000 vidas salieron en un instante, 3 generales, traidores, exprimidos bajo el peso de su propia arrogancia. Y en medio de los escombros, el cuerpo de Sansón, finalmente libre, finalmente en paz. Los filisteos ganaron la batalla. Pero perdieron la guerra. Porque la verdadera fuerza nunca ha estado en tus músculos, sino en tu elección. Y al final, Samsón eligió no ser recordado como el hombre que se enamoró de una mujer, pero como el hombre que, incluso ciego, vio la luz cuando todos a su alrededor solo vieron la oscuridad. A las montañas de Efraín, donde el aire llevaba el olor a tierra húmeda y la ambición unida. No era coincidencia que sus pasos los llevaran a la casa de Mica. Las paredes del lugar brillaban con el oro del ídolo, y el sonido de las campanas de Epod resonó como un llamado. No a la santidad, sino a la ilusión de seguridad que los hombres compran cuando Dios ya no es suficiente. Los espías de Dan entraron, sospechosos, pero sus ojos se abrieron cuando ven ese santuario improvisado, las imágenes talladas, el joven levitado a sus prendas oficiales, el humo del incienso que se eleva como una oración, o el último suspiro de una fe que nunca fue cierta. ¿Quién te trajo aquí?, preguntó Mica, orgullosa, como si su casa fuera un faro de lástima en lugar de un pozo de idolatría. Buscamos un lugar para nuestra gente, respondieron, calculando. Y un sacerdote, agregó uno de ellos, arreglando los ojos en el levita, porque el Señor está con nosotros. Mica no notó la trampa hasta que ya le pidió el cuello. Los danitas no fueron mendigos, sino como lobos. 600 hombres armados emergieron como una tormenta, tomaron la casa, saquearon los ídolos y el levite ofreció algo que Mica nunca podría igualar: ven con nosotros. Sé un sacerdote de una tribu entera, no un solo hombre. El joven no dudó. Después de todo, ¿qué diferencia hizo un ídolo aquí o allá? La plata brillaba de la misma manera. Mica corrió tras ellos, desesperados, gritando: ¿tomaron los dioses que hice? ¿Y el sacerdote que contraté? Pero los guerreros de Dan simplemente se rieron. Cállate, dijeron, o los hombres amargos te atacarán a ti y a tu hogar. Se queda quieto, con manos vacías y corazón llenos de verdad que dolía más que cualquier espada. No fueron sus dioses los que habían sido robados. Él fue el que había sido robado, se fue, por la ilusión de que podía comprar la bendición de Dios como una mercancía en un mercado. Mientras tanto, los danitas marcharon hacia el norte, llevando consigo no solo un sacerdote y ídolos plateados, sino una maldición disfrazada de victoria. Llegaron a Lais, una ciudad tranquila, segura y sin preparación. No hay nadie para defendernos, dijeron los espías. El Señor lo entregó en nuestras manos. Y así, con fuego y espada, la tribu que no tenía herencia en este momento lo tomaba por terror. Mataron a los hombres, quemaron la ciudad, y en sus cenizas criaron a Da, un nombre que debería ser sinónimo de justicia, pero nació aburrido por la traición. Y en medio de esos escombros, Levita continuó oficiando, como si la sangre en las calles no gritara más fuerte que sus canciones. Como si Dios no viera. Como si la historia no se registrara, una por una, las elecciones que tomarían de Israel no una nación santa, sino un espejo roto de todo lo que prometieron destruir. Porque cuando los hombres abandonan la ley de Dios, no están exenta de la ley, se convierten en la ley misma. Y la ley de los hombres, como lo demostraría, siempre se escribe con ambición y sellada con la sangre de los inocentes. Y fue entonces cuando la noche reveló su rostro más cruel. Los hombres de Dan, con las manos aún sucias de la retirada a la casa de Mica, avanzaron como lobos sobre Lais, ciudad sin protección, con sueño en su falsa paz. No había resistencia. No había piedad. Las espadas cortaron el aire, y el piso lleno de cuerpos antes de los gritos ni siquiera resonó más allá de las paredes inexistentes. El fuego ha devorado casas, familias, sueños. Y en las cenizas, no criaron un monumento,
sino un altar, un santuario para los ídolos robados, consagrados por un sacerdote cuyo linaje debería haber sido bendicionamiento, pero se convirtió en una maldición. Jonatas, nieto de Moisés. El nombre sonaba como una ironía amarga en los labios de la historia. El hombre que había dirigido a Israel por la mano de Dios ahora vio su sangre sirviendo a la idolatría, sus descendientes intercambiando la gloria del Sinaí por la sombra de las esculturas mudas. Y así, Da plantó su bandera en la tierra conquistada con sangre, y el santuario de Lais ahora Dan se ha convertido en un cáncer en el alma de Israel. Generación tras generación, los hijos de la promesa se arrodillarían frente a lo que sus propias manos habían forjado, mientras que el Señor, en silencio, observaba a la nación ahogarse en su propia rebelión. Pero la oscuridad no terminaría allí. Porque cuando un pueblo olvida a Dios, incluso el aire llena el olor a podredumbre. Era un camino solitario, bañado a la luz cálida de un anochecer que mintió la paz. Un levita, su sirviente y una mujer, su concubina, caminó hacia Belem, donde se había refugiado después de... ¿qué? ¿Una pelea? ¿Una traición? El texto no dice. Pero él dice mucho que, después de 4 meses, fue a recogerla. No por amor, sino por posesión. No por arrepentimiento, sino por orgullo herido. Y el padre, la ley, con su hospitalidad envenenada de palabras dulces, retilas día tras día, como si el tiempo pudiera curar lo que ya estaba podrido, mantente un poco más. Come. Bebe. Deja que tu corazón descanse. Como si tal corazón pudiera saber descansar. Hasta que, en el 5.º día, Levita se levantó. La noche ya cayó cuando partieron, y el sirviente, con la sabiduría de aquellos que conocen el peligro, sugirió: Maestro, desviemos a la ciudad de Jebusum. No es seguro seguir en la oscuridad. Pero Levita, la arrogancia de aquellos que piensan que son intocables. Se negó. No entraremos en la ciudad de extranjeros. Como si la santidad se midiera por la geografía, no por lo que palpitaba dentro del cofre. Irían a Gibea, ciudad de Benjamín. Entre hermanos, él pensaría. Entre el pueblo de Dios. Pero Gibea ya no era el pueblo de Dios. Gibea era un pozo de oscuridad. Nadie los recibió. No se abre la puerta. Se sentaron en la plaza, a merced del frío y de. Por la noche, mientras la ciudad, indiferente, cerró los ojos. Hasta que un anciano, que regresaba de los campos, los vio. ¿De dónde vienes, de dónde vas? Levita explicó, y el viejo, con un suspiro que llevaba el peso de un sentimiento, los llevó a casa. No te quedes en la plaza. Como si la plaza fuera el peligro. Como si el verdadero horror no estuviera a punto de llamar a la puerta. Y luego vino el ruido. Risas gruesas, sucias, manos golpeando la madera. Saca al hombre que vino a tu casa, que abusamos de él. El viejo y tembloroso hombre trató de negociar con la ferocidad. No, hermanos. No viene tan mal. Aquí está mi hija virgen y su concubina, con ellos lo que quieras, pero no con este hombre. Y así, la concubina, su concubina, carne de su carne, según la ley, fue arrojada a los lobos. Toda la noche, los gritos se mezclaron con la risa de los torturadores. Y cuando nació el sol, se arrastró hacia atrás, no como una mujer, sino como una carga de carne rota, y cayó a la puerta, donde la muerte, finalmente misericordiosa, la llevó. Levita salió al amanecer. Voy al piso, mis brazos se extendieron como si todavía rogí algo que nunca se le ha dado, la dignidad. Compasión. ¿Humanidad? Pero no lloró. No la abrazó. No cubrió su cuerpo con su propia capa, como un esposo, o incluso como hombre, debería hacerlo. En cambio, la miró con la frialdad de aquellos que evalúan un objeto dañado y dijo: levántalo. Vamos. Ella no respondió. Por supuesto. Ella estaba muerta. Y luego Levite hizo lo que los hombres sin Dios siempre lo hacen, convirtió su vergüenza en un espectáculo. Tomó su cuerpo, lo puso en el burro y regresó a casa. Pero no estaba en silencio. No, necesitaba a Israel para ver. ¿Qué Israel sintió? Tomó un cuchillo y cortó a la mujer en 12 piezas, una para cada tribu. 12 fragmentos de un crimen que no era solo contra ella, sino contra todos. 12 testimonios silenciosos de que algo en Israel había muerto mucho antes que ella.
Cuando se abrieron los paquetes, el horror se propagó como veneno. Nunca has visto nada desde que salimos de Egipto. El grito subió al cielo e Israel por primera vez en mucho tiempo unido. No en adoración. No de arrepentimiento. Pero en furia. 400.000 hombres, desde Dan hasta Berba, incluido Gilead, se elevaron como uno. No contra los filisteos. No contra ammonitas. Contra ellos mismos. Contra Gibea. Contra Benjamín. Levite se puso ante la multitud y contó su historia, o más bien su versión de la historia. Los hombres de Gibea se enfrentaron a mí, rodearon la casa, querían matarme. Violaron mi concubina hasta la muerte. No mencionó que la ofreció. No mencionó que la abandonó. No mencionó que, al amanecer, la trató como basura. E Israel, inflamado, gritó: ninguno de nosotros volverá a casa. Exterminaremos este mal. Enviaron mensajeros a Benjamín: entrega a los malvados de Gibea. Que estén muertos. Purifiéramos a Israel. Pero Benjamín, la lealtad ciega de los clanes. Se negó. En lugar de justicia, eligieron la guerra. 20 miles de miles, incluidos 700 mocesas restantes, maestros en las fondos, capaces de lanzar piedras con precisión mortal. Juega la trompeta en Gibea. Era el grito. Y así Israel se dividió. Hermano contra el hermano. Sangre contra la sangre. El primer día, Judá avanzó, como el Señor había ordenado. Y Benjamín los destruyó. 21.000 israelitas cayeron. El segundo día, lo mismo. 18.000 más. Ahora el llanto era real. Ahora la desesperación llamó a la puerta del cielo. ¿Haremos la lucha contra nuestros hermanos? Y el Señor, en su terrible paciencia, respondió: voy. Mañana, los entregaré en tus manos. Israel puso su trampa. Al tercer día, fingieron retirarse, como en los días anteriores. Y Benjamín, confiado en su fuerza, salió con persecución, dejando la ciudad desafortunadamente. No vieron a los 10.000 hombres ocultos. No vieron la muerte acercándose desde atrás. Hasta que comenzó el fuego. Y allí, en el apogeo de la confianza, Benjamín cayó en su propia trampa. Los guerreros, cegados por la victoria que pensaron, avanzaron a Israel como lobos hambrientos, sin darse cuenta de que la manada ya los rodeaba. Detrás de ellos, en silencio como la sombra de la muerte, 10.000 hombres habían subido a Gibea. Cuando los benjamitas volvieron sus caras, ya no vieron su ciudad, vivieron el infierno. Llamas devorando casas, gritos amortiguados por el viento, el olor a carne quemada trepando a los cielos como un sacrificio macabro. Fue entonces donde Israel se volvió, no como fugitivos, sino como juzgar. La espada descendió con furia divina, y el suelo de Benjamín bebió la sangre de 25,000 hombres en un día. Los que quedaron, sangrientos y desorientados, corrieron hacia el desierto, hasta la roca Rimón, donde el eco de su derrota resonaría por 4 lunas. Israel había ganado. Pero, ¿qué victoria fue esa? Cuando pisaron los fumadores aún, cuando ven los cuerpos de hermanos esparcidos como trigo emparejado, un fuerte silencio descendieron sobre el ejército. No hubo gritos de triunfo, no había canciones de guerra, después del peso de una verdad amarga. Casi borramos una tribu de Israel. El grito ha aumentado como un lamento colectivo. Los hombres que horas antes ejercían espadas ahora se rasgaron las túnicas. ¿Qué hicimos?, murmuraron entre sollozos. ¿Cómo dejaremos que Benjamín desaparezca? Pero había un problema mayor que el dolor, un voto. Un juramento solemne ante el Señor, sellado de sangre y lágrimas. Ninguno de nosotros le dará a su hija en matrimonio con los benjamitas. 600 hombres sobrevivientes. 600 vidas condenadas al olvido. 600 nombres a punto de borrar la historia de Israel. Fue entonces cuando el recuerdo de los ancianos inflamados. Jabes Gilead, susurraron. Una ciudad que no había respondido al llamado de la guerra. Una ciudad que, en su omisión, ahora pagaría el precio. 12.000 guerreros marcharon contra ella, no por una batalla, sino para un juicio. Las espadas brillaban bajo el sol, y la sangre de Jabes Gilead giraba como agua de una fuente rota.
Pero las vírgenes, allí, las vírgenes se salvaron. 400 jóvenes, arrancados del fuego, entregados como una semilla de esperanza para los benjamitas. 400 novias para 400 hombres sin futuro. Pero 200. Y el voto todavía pesaba como una piedra sobre el corazón de Israel. Hasta que, en la sabiduría que nace de la desesperación, los ancianos han hecho un plan. En Silo, dijeron, las hijas de Israel bailarán en la fiesta del Señor. Ve, esconderte en los viñedos. Cuando se van, cada uno de ustedes toma una esposa y huye. No fue un secuestro, fue una salvación. No fue un descanso devoto, era la mano de Dios moviendo las piezas en la bandeja del destino. Y así, entre los gritos de padres indignados y el ruido de las flautas de la fiesta, se tomaron 200 niñas. 200 casas fueron restauradas, 200 nombres de Benjamín fueron salvados de la extinción. La tribu renació. Las ciudades fueron reconstruidas. Los campos florecieron de nuevo. Pero el libro de Jueces cierra sus páginas con un suspiro de advertencia, en esos días no había rey en Israel. Cada una hizo lo que parecía directamente a sus propios ojos. Y la tierra esperaba. Esperó a un rey. Esperé justicia. Esperó a quien, algún día, no solo restauraría a una tribu, sino a toda la humanidad. Si ha llegado aquí, sepa, esto no es solo una historia. Es un espejo. Una advertencia. Una promesa. En cada elección que hacemos, en cada batalla que empujamos, se hace eco de la misma pregunta. ¿Seremos como Israel, divididos y cegados por la justicia misma? ¿O buscaremos al que pueda unirnos, redimirnos, darnos un futuro? No guarde este mensaje solo para usted. Compartir. Multiplicar. Porque la palabra que ha transformado a Benjamín todavía tiene el poder de pasar vidas hoy. Y usted, sí, usted, puede ser el instrumento de este cambio. Ahora es tu turno.